Y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la 7ª revisión del programa de facilidades extendidas. ¿Qué implica este acuerdo? Bueno, primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo, ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular ocurrida en los últimos 2 trimestres. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, el staff del fondo, ¿sí?, va a mandar entonces esta recomendación de acuerdo al board del fondo. Esto va a pasar a fin de enero, con lo que son las nuevas metas, y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva, ¿sí? Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril, ¿sí? Esos 3 vencimientos suman aproximadamente ese monto. Adicionalmente hay que pagar también 600 millones de intereses en febrero, pero esto no es algo que típicamente aplica a los acuerdos con el fondo. Es decir, la plata es para pagar los vencimientos de capital, que como digo son los ocurridos en diciembre, en enero y el que va a ser en abril. Entonces, esto concluye, como digo, la 7ª revisión, y la 8ª, recuerden que el acuerdo tiene 10 etapas, la 8ª sería para mayo, ¿sí? Bueno, digamos, eso es en esencia lo que queremos compartirles. Por supuesto, estamos también para contestar dudas. Intuyo que alguna de las dudas será por qué no un acuerdo nuevo, por qué no plata nueva. Primero dejar claro que un acuerdo, digamos, un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho mayor tiempo. Y dada la situación que recibimos de crisis, donde teníamos que hacerle frente a un pago al fondo mismo a la semana de haber asumido, y no estaba la plata, entonces la alternativa más viable fue lo que hemos hecho, es decir, conseguir la plata para pagarle al fondo y lograr reflotar el acuerdo para de alguna manera garantizar que no va a haber sobresaltos en los próximos 4 meses. Si se quisiera ir a un nuevo acuerdo y eventualmente pedir nuevos fondos, el Fondo Monetario está abierto a esa posibilidad, pero nosotros honestamente creemos que es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando, como dije en mi primer discurso, sus problemas estructurales de fondo, ¿no?, que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal, que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre. Entonces tenemos plena confianza en que las medidas que estamos tomando nos van a conducir por el camino correcto, y la verdad hoy sentimos que es lo mejor para los argentinos. Si eventualmente se llegara a necesitar esa posibilidad, como digo, la posibilidad está, el fondo está abierto a explorarla, pero vuelvo a repetir, creemos que hoy esta es la mejor alternativa. No sé, Santiago, si querés agregar algo. No, si querés podemos comentar que venimos trabajando desde el comienzo de la gestión
en tratar de realinear este programa, de ponerlo de nuevo en funcionamiento. Trabajamos muy bien con el fondo. La mayoría de las políticas anunciadas por el presidente estaban en línea con los objetivos de un acuerdo como este, o sea, con los objetivos de volver a poner en funcionamiento el programa. Y lo que van a ver en el comunicado y en el acuerdo es que los objetivos centrales se centran en la reconstitución del balance del Banco Central, la recomposición de reservas, el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico, y que esto nos lleve a una reducción en la inflación y un mejor equilibrio macroeconómico. Bueno, estamos abiertos a preguntas, si quieren. El diario. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo quería preguntarle al ministro Caputo cuán importantes son la ley de reforma del Estado, la ley ómnibus, y también el DNU que envió el presidente, teniendo en consideración la meta fiscal, que es de déficit cero o de superávit del 2%, y teniendo en consideración que dentro de esas normas hay algunos ingresos que podrían ser extra, por ejemplo las retenciones, o cambios de ajuste, por ejemplo los cambios en las jubilaciones. Esto por un lado. Le quería preguntar al presidente del Banco Central también si con la actual política cambiaria, de deslizamiento al 2% y teniendo en cuenta la inflación, si se puede seguir acumulando reservas como exige el acuerdo con el fondo. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que ya te diría que no solo como ministro de Economía, sino como ciudadano argentino, estoy particularmente interesado en que la ley pase finalmente, porque creo que la ley efectivamente sienta las bases para la reconstrucción del país. Digamos, bases que nunca debimos haber perdido, bases que nos llevaron a ser uno de los países, si no el país más importante del mundo hace ya 100 años, y que desde que las perdimos hemos pasado a ser un país pobre. Esa es la realidad. Así que definitivamente espero y creo que es fundamental que esta ley pase, pero digo, no solo por el lado económico, ¿no?, sino por todo lo que está incluido en la ley y todo lo que la ley significa. Es ese cambio que el presidente prometió en campaña y que lo está llevando a cabo, y que la gente lo votó por eso. Es decir, hoy realmente el mundo, y nos pasó también en las discusiones con el fondo, está mirando eso. O sea, entienden que el presidente está yendo por el camino correcto, que ha tenido un enorme coraje para hacer medidas, digamos, de shock, e inicialmente, sin perder tiempo, dada la urgencia y la necesidad de cambios. Está muy claro que la sociedad acompaña esto, y en verdad digo, la duda de muchos es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias. Mira, con respecto a la política monetaria, la política cambiaria, lo conversamos mucho, la revisamos, obviamente es parte central de la revisión, y el fondo está cómodo con la forma en que están planteadas ambas políticas, nosotros también, y estamos muy cómodos con la meta que salió en el comunicado, ya se estableció que para este año, para fin del 2024, es una meta de acumulación de reservas por 10.000 millones de dólares, contando desde que se empezó con la administración del presidente Milei, con lo cual ya para diciembre había 2.7 cumplidos de esos 10. Buenas noches, Liliana Franco de Ámbito. El comunicado, usted dijo que la ley es importante que sea aprobada. Ahora, ante la hipótesis de que eso no ocurra, esto debe haber sido conversado con el fondo, porque no depende de ustedes, de la buena voluntad de ustedes, que la ley salga. La ley puede salir, como no. En ese caso, ¿se vuelve a la meta fiscal de 0.9 que podrían cumplir sin contar con todas las leyes?
Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si bien el comunicado establece, al igual que es habitual, el tema de que están protegidos los sectores más vulnerables, el ajuste, que plantea también que otros sectores, clases medias bajas o clases medias incluso, van a tener un menor ingreso a la caída que ya se viene registrando hace bastantes años. ¿Han contemplado algún tipo de atenuante para los sectores de clase media baja y clase media? Gracias. A ver, si la ley no pasara, como digo, creo que es una muy mala noticia, no solo para mí, sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit de 0,9 que tenía la administración anterior. Nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y aún si la ley no pasara, bueno, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo. Porque como dije de vuelta en mi primer discurso, Lili, esa es la raíz del problema en Argentina y en el fondo todos lo sabemos. Entonces, nuestra decisión, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema, no seguir engañándonos con las consecuencias de ese problema, ¿sí? Entonces, ese es nuestro compromiso con la gente y lo vamos a cumplir. Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrirlas más. O sea que, por supuesto que es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano Wender para Infobae. Me gustaría consultarles cuál es el escenario base que trabaja el programa con el Fondo Monetario respecto a inflación y la evolución del PBI. Y en todo caso hay un párrafo en el comunicado que habla del programa financiero de este año, que entiendo que por la cuestión del equilibrio fiscal no debería incluir financiamiento neto, y si en ese contexto es que está en análisis algún tipo de canje de deuda en pesos y demás. Gracias. Sí, como bien decís, el programa no incluye tomar nueva deuda. Confirmando un poco lo que explicamos ya más de una vez, que en definitiva la deuda que se toma solo obedece al hecho de que el país gaste más de lo que recauda. Como en cualquier hogar, si uno gasta más de lo que recauda, de vuelta alguien le tiene que pedir la plata. En nuestra alineación, digamos, económica, que a lo que estamos tratando de llegar es que no haya ya déficit, es decir, que no haya que tener que pedirle plata a nadie, no solo al Banco Central, sino tampoco al mercado. Es por eso que claramente no vemos necesidad de incluir ese tema. Ahora bien, con respecto al tema de lo que se llama administración de pasivos, sí ha habido el rumor de la reunión con bancos, que es cierta, la hemos tenido y es simplemente un diálogo con los bancos. Fue un diálogo con los bancos explorando posibilidades de administración de pasivos que creemos que puede ser beneficiosa para el país e incluso para los bancos mismos. Entonces son conversaciones regulares que es lógico tenerlas, pero la realidad es que no hemos tomado ninguna decisión y digamos no hay nada en concreto con respecto a eso. Así que son nada más medidas que hemos evaluado y que entonces necesitábamos el feedback de los bancos, que son unos participantes importantes en eso. Última pregunta. Buenas noches, Juan Manuel Barca de Clarín. Les quería consultar, respecto a lo cambiario, si prevén una aceleración del tipo de cambio oficial o un nuevo salto, y en ese caso, ¿cuál sería el ancla para la inflación? En segundo lugar, si hay una meta monetaria explícita para el 2024. Y por último, con respecto a lo fiscal, si prevén aumentos en las jubilaciones por debajo del nivel de la inflación pasada para alcanzar ese objetivo fiscal. Gracias.
Bueno, como comentaba recién, no hay cambios en la política monetaria ni en la política cambiaria. Las metas están basadas en base a una meta de acumulación de reservas y eso quiere decir que no hay una meta de inflación, no hay una meta de agregados monetarios. Ese esquema no cambió de ninguna manera. Bueno, damos entonces por concluida. Les pido las disculpas del caso por la... ¿Perdón? ¿Cuál era? Perdón. No te escucho. ¿Prevén que los aumentos sean por debajo de la inflación para alcanzar el objetivo fiscal? No, los aumentos, como dije ya muchas veces, la fórmula que hoy tienen los jubilados en la situación actual y en la que probablemente vamos a transitar en el 2024 es perjudicial para los jubilados y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo. No hay nada más que ver lo que han caído en términos reales las jubilaciones, dependiendo cuál tomes, si haber mínimo, si haber medio, con bono o sin bono, pero el rango han caído de 15 hasta 45% en los últimos 4 años. Está claro que la fórmula no funciona, entonces nosotros, al contrario de lo que quieren hacer creer algunos, lo que estamos haciendo es, como sabemos la situación y lo hemos hecho público, la situación difícil que vamos a atravesar en el 2024, estamos queriendo proteger a los jubilados. Esa fórmula no los protege y esa es la realidad. ¿Se puede hacer una nueva fórmula? Sí, obvio, digamos, pero en principio hay que terminar con esta fórmula. El cuento de la discrecionalidad es cuento sonso, porque hoy ya está la discrecionalidad. Si de hecho los compensamos con bonos, o sea, si no los compensáramos sería muchísimo más baja, por lo tanto la discrecionalidad ya está. Así que esa excusa que pone la oposición de no queremos discrecionalidad, ¿cómo no querés? Si no querés discrecionalidad, ¿qué querés que le pague la fórmula? Cobrarían un 33% menos hoy. Entonces la discrecionalidad ya se está aplicando. Con lo cual, de vuelta, volvemos a los famosos relatos políticos. La realidad es que la fórmula no funciona, que nuestra intención es proteger a los jubilados y que eso es lo que vamos a hacer durante este año. Sí, no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, digamos, si la ley no pasa o si sacan eso, sería la misma fórmula que hay. Si no, habrá que diseñar una nueva fórmula. Bueno, de vuelta, las disculpas del caso por la hora, pero la verdad que todo el equipo del Banco Central y el equipo económico estuvieron trabajando hasta tarde para llegar a este acuerdo. Un enorme trabajo de todo el equipo técnico, de Vladimir Berning, de Federico Furiase, Martín Boetier, Alejandro Leo Malcur, Pablo Quirno, todos la verdad han trabajado durante tantos días que el agradecimiento a todos y de vuelta las disculpas del caso por la hora, ¿sí? Muchas gracias a todos. ¿Es importante esto que ha anunciado el gobierno? ¿Sí? ¿Era esperado? ¿Cambia la vida económica de todos ustedes que nos están viendo? Ya voy a abrir el juego a la mesa de este equipo de noticias porque realmente me quedo con esto que dijo Caputo, que me parece que fue lo más importante de la conferencia. Vamos a proteger a los jubilados. Me parece que fue lo más importante que escuché en toda la conferencia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Es importante que el fondo haya arreglado esta revisión o haya aprobado esta revisión? Mira, yo te diría que hay dos grandes lecturas, así a prima facie. La primera es regularizás el acuerdo, medio entrecomillado, porque hicieron mucho hincapié en que el acuerdo se había caído. El acuerdo, en realidad, el Fondo Monetario había dicho, bueno, el que gane después me pongo a discutir con él. Claro. Y se caía un poco de maduro que iba a haber un waiver. Esto necesita del directorio del Fondo Monetario Internacional para que se aprueben básicamente la 7ª revisión y hagan el desembolso. Pero en la práctica, si el acuerdo está hecho, ya está. Ahora, la otra mitad del acuerdo lo dijo al inicio, para mi forma de ver, o de la importancia de esto, Caputo, sí. Cuando arranca la conferencia, dice, no había margen, no teníamos tiempo para pedir más plata. Claro. Y dio una explicación que nadie se le había preguntado,
respecto de por qué no hay más plata, que me parece que dejó los dedos marcados de lo que quería hacer realmente el gobierno, que era que el Fondo Monetario no le aprobara solo esto, la verdad que no se sino lleva que demasiado. le prestara, que le diera un nuevo préstamo. Ahora seguimos discutiendo porque nos está llamando Cristian Balbo, que es el periodista que estuvo allí. Cristian, ¿cómo viste la temperatura en el Ministerio de Economía? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Colega, buenas noches. Con mucho optimismo aquí en el Ministerio de Economía, desde el área de comunicación anunciaron una hora antes que se iba a llevar adelante esta conferencia de prensa a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. Luego agregaron a Santiago Bausili, que es el actual presidente del Banco Central. No estaba agendada su presencia, finalmente se sumó a esta conferencia que duró poco más de 15 minutos, donde recién escuchábamos a Caputo indicando que hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que esta misión, Mariano, se encuentra aquí en la República Argentina desde el viernes pasado. En ninguno de los dos encuentros participó el jefe de Estado, Javier Milei. Del primero participó Luis Caputo, del segundo se sumaron más funcionarios de esta cartera y finalmente, claro, ante el entusiasmo de la novedad de que finalmente hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, esto indicó también que hubo un crecimiento de las acciones argentinas en el exterior, también de los bonos en dólares. Veremos mañana cómo arranca lo que tiene que ver con el dólar. Recordemos que en estas últimas 2 jornadas ha tenido una leve suba de casi 70 pesos. Pero lo cierto es que aquí en el marco de lo que fue esta conferencia de prensa, te digo que hubo más necesidad o interés por parte del gobierno de que a un mes, tengamos en cuenta que hoy 10 de diciembre, perdón, hoy ya 10 de enero, se cumple un mes de la presidencia de Javier Milei. Esto no es fortuito que hayan decidido entonces que en la noche de hoy dar a conocer públicamente este acuerdo que tiene como base la idea de un desembolso en primera instancia, Mariano, de 4.700 millones de dólares. Sin embargo, lo que adelantó el ministro Caputo es que no es plata nueva, sino que tiene que ver con el acuerdo que ya en su momento habían firmado bajo el gobierno de Alberto Fernández, que no se pudo cumplir con las metas y que finalmente ahora la intención es recibir estos fondos frescos. Lo que sí también adelantó Luis Caputo es que va a ser muy importante, no solo lo dice ahí, sino que prácticamente todo el gabinete, que se apruebe la ley ómnibus en el Congreso. Va a ser pieza fundamental entonces, porque le preguntábamos también nosotros qué va a pasar con la clase media, con la clase media baja en este contexto, cómo influye este acuerdo en ese sentido, considerando el nivel de inflación que se está registrando en la República Argentina. Y lo que adelantó el ministro de Economía es fundamental que el Congreso apruebe esta ley ómnibus para que la ciudadanía argentina no siga sufriendo la actual situación en contexto económico. Así que optimismo por parte del gobierno, expectativa por parte de la ciudadanía, un acuerdo que ya estaba prácticamente preestablecido. Esta misión se va a seguir quedando aquí en la República Argentina. Tengo aquí los nombres de quienes han participado, ¿no? Recordemos que estuvo Luis Cubedu, que es el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental. Estuvo Ashwin Aujá, que es el jefe de esta misión del Fondo Monetario Internacional. También participó Ben Kelmanson, que es el representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Repetimos, desde el día viernes se encontraban aquí, van a quedarse unos días más todavía, esta misión, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, expectativa, conferencia de prensa de 15 minutos, 4.700 millones de dólares en las arcas de nuestro Banco Central. Gracias, Cristian. Buen trabajo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Vamos punto a punto con este acuerdo con el fondo. Está también Fabián Medina con nosotros. Plan de estabilización, dice. La nueva administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización. ¿Se está aplicando un plan de estabilización? No, lo que ellos te dicen, estamos sincerando los precios. Sí. No es estabilización. Pero ¿se puede interpretar como un plan de estabilización esto que vivimos en el último mes? Claramente un plan de estabilización ortodoxo, tradicional. No es lo que uno pretendería. Bueno, no sé, depende. Yo qué sé, el gobierno era el camino que iba a recorrer, es un plan de estabilización, es un plan ortodoxo. Lo que a mí me llama la atención es que en el comunicado conjunto dice las autoridades están consiguiendo apoyo social y político para su plan de estabilización. Yo no tengo tan claro eso. No, eso no está claro y lo vamos a demostrar hoy en nuestro programa. Viene uno de los radicales más importantes del momento a hablar con nosotros acá. Le vamos a contar a ustedes que los radicales tienen un semáforo rojo, un semáforo amarillo, un semáforo verde con respecto a la ley ómnibus. En el semáforo rojo están lo que los radicales no le van a aprobar. Así que en instantes no se pierdan este capítulo de Equipo de Noticias. Voy al otro punto. La herencia y los incumplimientos. La nueva administración heredó una situación económica social excepcionalmente desafiante, dice, con desequilibrios macroeconómicos crecientes. La inflación mensual se aceleró hasta el 12,8%. Las reservas se agotaron. Esto es un diagnóstico que hace el fondo en el comunicado. Sí, déjame hacerte
una aclaración en ese párrafo. Por lo general, el fondo, cuando hay un cambio de administración, habla mal de la administración anterior. Obvio, claro. Sí, es casi como el deporte. Claro, es como... Claro. Los que estuvieron antes hicieron las cosas mal. Me hicieron caso, pero hicieron las cosas mal. Bueno, pero el resto lo van a ¿te hacer acordás que en el gobierno de Alberto le pegaban también a Macri por el tema del sobreendeudamiento? Exactamente. ¿no? Igual, a ver, respecto de las metas del fondo, efectivamente vos podemos discutir las razones y está muy bien, pero habías incumplido la meta fiscal, habías incumplido la meta de reservas. Ahí yo hago un aporte. Era imposible cumplirla. Era imposible. Claro. Tenías una sequía que te quitaba 20.000 millones de dólares y querían que acumularas 9. Era imposible. Claro. Con lo cual esa segunda también se cumplió. La monetaria es la única que básicamente en general se cumplió a lo largo del año, con lo cual había ahí, respecto de la mirada del fondo, una serie de incumplimientos. No estaba caído el acuerdo. Esto es una cuestión que yo ahí tengo serias diferencias respecto de lo que se planteaba. No estaba caído el acuerdo. No estaba caído. La caída del acuerdo es, el Fondo Monetario te dice, mirá, incumpliste, listo, no te doy más nada. No, a Massa le venían aprobando las revisiones. A ver, yo quiero que me expliquen acá los especialistas que están en la mesa, cada uno en lo suyo, a su turno, es esto. Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2% del PBI este año, consistente con el equilibrio general, mediante una combinación de medidas de ingresos y gasto. ¿Qué significa para la gente que nos está viendo a las 9 de la noche, 27 minutos en todo el país, y que no sabe cómo va a ser su vida mañana a la mañana? ¿Qué significa esto de que el gobierno se compromete a un 2% del PBI? Pasás del -2, -3% de déficit a 2 positivo. Está bien. ¿Y esto qué le cambia a la gente? Lo que te va a influir a vos es el bolsillo. Eliminación total de los subsidios. Es decir, acá tenés implícito lo que va a pasar con las tarifas, No por lo ejemplo. tenés implícito, lo tenés escrito. ¿Lo tenés escrito? Dice expresamente a ver. que se recortan las transferencias a las provincias discrecionales. Es casi el texto de lo que hizo Caputo. Sí. Los subsidios a la energía, y creo que habla del transporte también. Habla de la administración del Estado, es decir, vas a hacer un recorte de la administración del Estado, de la obra pública, en realidad habla de infraestructura, y de las empresas estatales, le hace privatizaciones. Es decir, esos 5 puntos, ¿se acuerdan cuando el Ministerio de Economía publica ese cuadrito que suma 5 puntos de recorte de gasto fiscal? Bueno, es esto. Es esto. Mismo. Y si vos haces menos 2,8, que dicen que sería el déficit, sumale 5, te da más 2. Más 2. ¿Le creyeron al presidente del Banco Central que no va a haber otra devaluación? No. Frente a la pregunta allí que realizaban. No, la verdad que acá hay dos especialistas que tienen más conocimiento de la cuestión monetaria y cambiaria que yo, no sé. A mí lo único que me llamó la atención del anuncio tiene que ver con lo que estuvo escrito. Hay una frase que lo remarcamos antes en el noticiero con Rolando Graña, que el fondo dice llanamente que las condiciones económicas de la Argentina, las condiciones sociales van a empeorar para después, eventualmente, mejorar. O sea, lo que te está diciendo es, chicos, el futuro, claro, como dice nuestro productor, el futuro inmediato, los próximos meses, ajustate el cinturón porque va a ser feo. Eso es complicado. Bueno, pero es lo que dice el fondo. Ahora, déjame terminar el dato. El comunicado que emitió el Ministerio de Economía y que replicó Presidencia omite esta frase. Todo lo demás lo menciona a grandes rasgos, lo comentaron. Esta frase puntual, insisto, que está en el comunicado, cualquier persona puede entrar a imf.com, porque la parte que está en inglés, lo puede buscar, lo puede encontrar. En el comunicado de Presidencia no está. Me quedé pensando en esto de la fórmula de los jubilados, ¿no? Me quedé pensando en la parte final del ministro de Economía cuando dijo vamos a proteger a los jubilados. Lo pueden hacer igual, sin necesidad de eliminar la fórmula. Claro, digo, lo puedes hacer. Dejás la fórmula, la aplicas y a partir de ahí por decreto le incrementás. No, ¿por qué eliminar la fórmula? En realidad lo llamativo es que no hacen una contrapropuesta de fórmula. Claro. Es cierto que, a ver, cualquier fórmula tiene un problema, pero es fácil de pensarlo. Si la fórmula se actualiza por cualquier indicador, le hace inflación, salario, lo que sea, y tiene un atraso de 6 meses, porque en realidad el problema que yo tengo es que tengo que tener los datos y yo no tengo la inflación a los 3 minutos del mes siguiente, lo mismo con los salarios o la recaudación. Tengo un atraso. Entonces, ese atraso hace que cualquier fórmula, si la inflación es creciente, haga que cuando vos cobrás, siempre perdés. Sí, porque hay fórmula, ahora pasa lo inverso cuando empieza a bajar. Esta fórmula que se aplicó o se está aplicando ahora es la fórmula aprobada durante el gobierno de Alberto. 2020.
2020, después de una serie de aumentos por decretos a los que apeló Alberto en 2020 por la pandemia, ¿no? Sí. Que vino a reemplazar la del 2017. Vino a reemplazar la del 2017. ¿Esa fórmula del 2020 fue mejor que la de 2017? Sí. Sí. Era mejor. Pero los datos son, en general, los que dicen que la fórmula es peor, toman el 2020, que no tiene aplicación de la fórmula. No, tenía decreto. Claro, tenía decreto. Entonces, yo tomo eso, es otra cosa. Porque el 2020, después podemos discutir si está bien o mal. Ahora, la recaudación de seguridad social te cayó al 40%. Entonces, si vos le tenías que pagar a los jubilados con la guita que tenía de la seguridad social, no podías pagarlo. Entonces, se optó por los aumentos por decreto. Podemos discutir si estuvo bien o mal. Ahora, cuando vos comparás ley con ley, la 21 contra, sí, es la 21, porque se implementa desde marzo del 21, contra la 17, la 21 es mejor. Claramente es mejor. Y ahora va a venir otra ley para los jubilados. En el mientras tanto, esto de los bonos y la aplicación de la ley. Lo que viene ahora en el proyecto de ley es la eliminación, no dice que va a venir otra ley. Sí. Eso es interesante porque habla de la discrecionalidad de la fórmula actual. Porque hay bonos. Y vos decís, bueno, pero pará, si la eliminás no es discrecional. Claro. No es peor todavía. Claro. 100% discrecional. Ahí hay un poquito de contradicción. En instante vamos a charlar con Alejandro Cacase, que viene del radicalismo, porque acá en mi mano yo tengo el semáforo rojo, el semáforo amarillo, el semáforo verde. Para que ustedes entiendan, ¿no? Ustedes saben que hay muchísimo pueblo radical en todo el país, ¿no? De hecho, ostentan municipalidades, provincias, digo, es un partido centenario, es uno de los grandes bloques políticos. El radicalismo, hay una gran parte de la ley ómnibus que no va a votar. Que está en semáforo rojo. Por eso lo saludo ya a Alejandro Cacase, que es secretario parlamentario de la UCR. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, un gusto Bienvenido. saludarte, gracias. Tengo acá este semáforo y realmente me parece muy interesante que nos expliques los puntos principales de lo que el radicalismo dice, no, yo esto no lo voto. Chau, esto no. Aquellos que me votaron a mí con la lista 3, yo no lo voto. Bueno, eso que tenés en la mano y que demuestra tu habilidad como periodista es un documento interno, en verdad, que no sé cómo se filtró. No sabemos pero sí detrás de eso... Todo vuela. Mira, nosotros somos periodistas y trabajamos de periodistas. Por eso hacen muy buen trabajo. Así que bueno, no podemos decir. Y ahí está la gente que quiere saber qué va a hacer el radicalismo. Detrás de eso hay un enorme trabajo que han llevado adelante los diputados radicales que han elaborado informes en ellos, sus despachos, sobre los distintos temas y ya han analizado la ley en sus 650 artículos detenidamente y de algún modo el bloque radical ha avanzado ya en tomar algunas posiciones o adelantar algunas objeciones que tienen. Vos marcabas el rojo. El rojo son las fuertes objeciones que tenemos a la ley, porque entendemos que tiene que haber una reforma económica, que tiene que haber desregulación, que tenemos que cambiar el modelo económico que trajo decadencia a nuestro país, lo cual compartimos y la gente votó el cambio y acompañamos eso y hay que darle las herramientas al presidente. Pero hay algunos temas que nos generan enorme preocupación. Uno que los escuché hablando recién, que es el de los jubilados. El presidente Milei dijo siempre que el ajuste iba a ir sobre la casta, sobre el sector público, sobre la política. No puede ir sobre los 8 millones de jubilados y pensionados que ya vienen cobrando muy poco, que vienen perdiendo contra la inflación. Y vos lo podés dibujar al tema como quieras, pero si vos suspendés o derogás la fórmula de movilidad previsional, el resultado va a ser que pierdan aún más. Vamos a los bifes. El radicalismo no va a votar ese capítulo que deroga la fórmula de movilidad. No, hay fuerte objeción a eso de los diputados radicales y también diría de otros bloques. Yo pensaba empezar más liviano, pero vos me llevaste al capítulo radical. ¿Por qué quiero empezar más liviano? Dame la imagen, si tenés, de la calle. Hay un cacerolazo muy importante en este momento. En el Congreso. De actores y de gente de la cultura por el tema de el Fondo Nacional de las Artes, el Fondo Nacional de Teatro. Bueno, todo ese capítulo cultural figura en el semáforo rojo del radicalismo. Sí, eso lo que significa es que ha habido objeciones de distintos diputados sobre este tema que se han planteado. Una muy fuerte, por ejemplo, es el de las librerías sobre la ley de precio uniforme de venta de los libros. Hay reuniones pedidas. Ahora está trabajando el plenario de las comisiones. Seguramente la semana que viene va a haber, como parte del plenario de comisiones, una recepción de los distintos sectores sociales que están afectados por la ley ómnibus. Lo van a escuchar. Que son múltiples, los vamos a escuchar. Hay afectación sobre el medio ambiente, con el tema de distintas organizaciones ambientales que han pedido reunión, con las organizaciones de la cultura,
con los sindicatos. Es decir, hay multiplicidad de afectaciones que se producen que, por supuesto, en un proceso elaborativo de normas del Congreso tiene que escuchar, entender esos planteos. Hablaste de jubilados, hablaste de cultura. Sí. A ver, música para los oídos del campo. Música para los oídos del campo. El radicalismo no quiere votar los derechos de exportación, ¿no? Y esta discrecionalidad del 15%. Contame un poquito eso. Bueno, creo que la primera contradicción de un gobierno liberal es establecer distorsiones sobre el comercio exterior. Empecemos porque el presidente dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto. Y ahora aumentó primero el impuesto país por decreto, que lo llevó a 17, 17,5%, y ahora está buscando aumentar las retenciones a los exportadores. Que no es solo en el complejo de la soja con el aumento de 31 a 33, sino que está imponiendo prácticamente a todo producto de exportación 15% de arancel, que esto, debo decirte, es muy perjudicial para las economías regionales y para la industria, que tiene márgenes muy pequeños. De repente ponerle un 15% del precio total la puede dejar completamente fuera de competencia para con los otros países. Entonces no es un tema menor para analizar, porque hay muchísimos lugares donde se puede recortar el gasto, donde se puede recuperar ingresos, y este sin dudas que es de los más distorsivos. Así que eso es algo que también el bloque radical y otros dirían puesto el foco para... Te sumo alguno más. Picante el semáforo rojo. Está picante el semáforo rojo del radicalismo. A mí lo que he hablado con varias fuentes del radicalismo, del PRO e incluso del peronismo más cercano a los gobernadores provinciales, es que ha cambiado esta lógica de no negociamos nada que plantea Milei, y hay que ver hasta qué punto. No sé, Alejandro, ¿cómo lo están viendo ustedes en la UCR? Estas cuestiones que dijeron hoy Francos, que dijo también Patricia Bullrich. Cada ministro que ha ido al plenario ha retirado algo de la ley. Ha dicho, erramos en esto, hay problema de redacción en el otro. Bueno, vos viste un día, yo advertí que derogaban un artículo del Código Civil que no existía. Claro. Sí. Está plagado de errores de redacción, de artículos que dicen modificar cosas que después no modifican nada. Pero después hay cosas sustantivas que enhorabuena que se han retraído de eso. Hoy la ministra Bullrich dijo esto de notificar al Ministerio de Seguridad por las reuniones de 3 personas. No va. Dice que en realidad tenían que reformar la ley de tránsito, no el Código Penal. Claro, pero marcar que había que notificar de toda reunión era una excesiva reglamentación del derecho a reunión que alteraba el ejercicio. Nada libertario. Claro. Te diría que la reforma electoral, el ministro Franco también la ¿Privatizaciones? Privatizaciones, ya hay un procedimiento en la ley que dice que cuando el Poder Ejecutivo quiere privatizar una empresa, la sujeta a privatización y el Congreso lo aprueba. Tiene que ser ley por ley. Nosotros no podemos hacer un paquete de 41 privatizaciones en masa. Eso. Es que hay situaciones muy distintas ahí. Claro. Se trabaja con la idea de que las empresas públicas son ineficientes. Yo diría, miremos cada una. Hay empresas en ese anexo de 41 que dan ganancias, caso Nucleoeléctrica. Hay otras que pierden plata, pero porque subsidian servicios. Por ejemplo, Enarsa tiene cerca de 300 empleados. Lo que pasa es que si compra energía y después la vende más barata, obvio que va a perder plata. O los trenes, si invierten un montón de dinero para operar los trenes y no lo recuperan el boleto, obvio que pierde plata. El grueso del déficit de las empresas públicas se explica por esas empresas. Entonces, decir que es por ineficiencia, cuando en realidad es porque vos no estás recuperando con la tarifa, me parece que es cuando menos una tergiversación. ¿Y lo del fondo de garantía hay otras que, de sustentabilidad, completo en tesoro? esto, hay otras que sí. Digamos, el caso de aerolíneas, por ahí hay mayor disposición, porque ahí sí hay una ineficiencia de muchísimos empleados por avión en comparación con otras empresas, pero nos parece que es algo a discriminar. Igual el último año no le pidió guita al Tesoro. Viene recibiendo durante la última administración muchísimos aportes. Sí, es lo que he informado. Quisiera ver qué dice de eso la Auditoría General de la Nación cuando ¿El balance de Aerolíneas Argentinas? Mirá que es un tema importante. Sí, dudo porque venía perdiendo todo el tiempo y de repente ahora se da esa información que sí. Balance? Quiero ver el informe de la Auditoría General de la Nación al respecto. Y eso voy a confiar con el procedimiento de control externo. Ahora, en lo que decís del FGS, que es uno de los amarillos, que es el amarillo, que nos preocupa, queremos mayor explicación, queremos... Vamos al semáforo amarillo, esperá porque vamos a manejar bien los tiempos porque si no vamos a marear a la gente. En el semáforo amarillo es donde el radicalismo dice, discutámoslo, lo podríamos votar. Claro, queremos mayor explicación, por ahí pedimos modificaciones. Un ejemplo es este que plantea Hernán, que siempre discutimos mucho los temas previsionales, porque fíjate, el FGS
Es cierto. Es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que está destinado para la seguridad social, que viene de los fondos que eran de los aportes Son las acciones a la del Estado en las empresas. Exacto. Está bajo un capítulo que dice consolidación de deuda pública. ¿Por qué? Porque más del 70% de los activos del fondo son títulos del Estado, que es el Estado debiéndose a sí mismo. Entonces dice, transfiéranlo al Tesoro, abulta contablemente, se extingue eso por confusión patrimonial. Es deuda del propio Estado. Hasta ahí coincidimos. Es razonable eso hacerlo. Pero eso afecta al fondo de garantía, porque el FGS, sí, el FGS está lleno. El FGS es un organismo que cuida los fondos que respaldan, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si se lo entrega al Tesoro, ya deja de respaldar al sistema previsional. Bueno, es que no hoy es neutro. Pero es que hoy el FGS no se usa para hacer pagos del sistema previsional. No importa, pero sirve. En realidad el Tesoro paga toda la seguridad social. Pero, el Tesoro y se hace cargo. Si deja de existir el FGS, deja de existir la garantía, porque no está más. Pero es que igual hoy se hace cargo el Tesoro del pago de las jubilaciones. No es cierto que el FGS se haga cargo de ese intencionalidad de pagar las jubilaciones y vos lo sabés bien. Ahora, sirve para otras cosas. Por ejemplo, hoy para sirve los créditos ANSES. Sí, hoy sirve para inversiones que hace y que dispone, pero... La eliminación de los créditos ANSES, ¿está bueno? No, pero que no necesariamente lo tenés que financiar de ahí. ¡Lo eliminaron! No necesariamente lo tenés que financiar del FGS. Objetivamente, el FGS no se ha eliminado. Lo que se está proponiendo es una transferencia. Pero los créditos ANSES los eliminaron. No, está bien, pero yo lo que te digo, no me hables de toda la seguridad social como si se financiara desde el FGS, porque la verdad es que el sistema de seguridad social está cubriendo todo su déficit del Tesoro. Hay que decirle a los jubilados que están del otro lado que el fondo era un fondo... Pero es que yo no coincido con eso, con vos, Hernán, porque si vos decís la plata de los jubilados, en realidad es plata que se hizo por los aportes de los trabajadores, pero no es, ni se paga de ahí las jubilaciones, ni es cierto que las jubilaciones se paguen solo con los aportes de los trabajadores. La mitad de las jubilaciones hoy se pagan con fondos del Tesoro. Está el Tesoro cubriendo. Entonces en eso seamos realistas. Bueno, pero pará. No, pero en eso seamos honestos en cómo funciona el sistema de seguridad social. No, porque te equivocas por una cuestión. La creación del fondo implica una garantía que funciona como efecto contracíclico, por ejemplo, para mejorar el empleo, para que, por ejemplo, vos tengas mejor recaudación. Pero que lo que vos estás diciendo, solo excepcionalmente lo dispusimos para el año 2020 a partir de una ley que se llamó Ley de Defensa de los Activos del FGS y era por la situación de COVID y excepcional. A ver, después nunca se usa el FGS. El jubilado que está del otro lado para pagar tiene la jubilación. Un ahorro que vos me decís no lo usa para jubilación, tenés razón. Pero no lo tiene ahí. Pero si vos me permitís... Si vos se lo das al Tesoro, lo vas a seguir teniendo. Si vos me permitís, yo te digo cuál es nuestro planteo sobre el tema. No hay duda que la consolidación puede ser buena en términos contables. Figura abultada la deuda pública en cuanto el Estado le debe al propio Estado y eso es lo que se está tratando de resolver bajo ese capítulo. Ahora, hay otro problema que no estás abordando y que por ahí sea una preocupación común, que es que además de los títulos de deuda que tiene el FGS, que es más del 70% de su patrimonio, tiene además cerca de 11.000 millones de dólares en acciones de empresas, ¿está? Entonces, eso ya no es consolidación de deuda. Ahí es una transferencia directa de recursos que se está haciendo al Tesoro, que no decimos que no se pueda hacer, pero queremos que alguien venga al Congreso y explique qué quiere hacer el gobierno con esos 10.000 millones de dólares. Está muy bien el planteo, está muy bien el planteo. Y me parece ahí, Hernán, que llegamos a un punto de encuentro, digo. No, en ese sí, yo creo... Ahí sí. Que hay opciones, porque claro, capaz que se puede usar, como él dice, como un fondo anticíclico, se puede usar como un fondo soberano como tienen otros países, se puede usar como un fondo para cubrir deudas de la seguridad social. Tenemos un stock de deuda de juicios previsionales enorme, capaz se puede cubrir de eso. ¿Por qué venderlo? Tenemos deuda... No, yo no dije venderlo. Estoy preguntando qué quiere hacer el gobierno con eso. Claro, ¿qué quiere hacer? Entiendo. Pero te digo, por ejemplo... ¿Por qué no quedarse con las acciones? Porque, por ejemplo, se podrían usar para pagar las deudas de los jubilados, porque terminó el último gobierno y debe más de 300.000 juicios a los jubilados. Entonces, capaz que podemos tomar ese dinero y pagarles. ¿Quién te parece que está interesado en esas acciones? No sé, es lo que le estoy preguntando al gobierno, pero te digo que un buen fin... Sos legislador. No, lo que te digo es que un buen fin es poder pagarle a los jubilados. ¿A vos no te parece que un buen fin sería pagarle a los jubilados? A mí me parece que la liquidación de las acciones, habida cuenta de que los grandes empresarios, dueños de esas empresas, siempre les incomodó
que el Estado tuviera directores sentados en sus directorios, me parece que tiene nombre y apellido. Sí, bueno, eso miramos para otro lado, puede ser, pero para mí es muy evidente. No, está bien, eso lo estás presumiendo, no lo sé. Pero a mí me parece bien que vengan al Congreso y expliquen cuál es el fin que le quieren dar. Está muy bien. Yo te quiero sacar un poco del semáforo y preguntarte, ¿qué pasa si mañana mandan una ley para hacer la reversión del impuesto a las ganancias? ¿Qué van a hacer los radicales? Bueno, nosotros votamos en contra de que se eliminara. De que se eliminara. Es decir, que ustedes van a votar a favor de que vuelva a implantarse. Quiero decir que ese problema de la coherencia lo tienen Milei y el PJ, que son los que votaron para eliminarlo. Nosotros cuando se eliminó el impuesto a las ganancias dijimos esto es un disparate, que va a desfinanciar al Estado. Milei lo votó con Massa, aplaudieron todo. 2 meses más tarde nos dieron la razón y se dieron cuenta que era un disparate. Nosotros lo planteamos todo el tiempo. Hoy el Estado Nacional está desfinanciado por haber eliminado el impuesto, que es el más importante impuesto en prácticamente cualquier país del mundo, y ha desfinanciado también a las provincias. Yo veo el caso de San Luis, que es de donde yo soy, hemos perdido 1 mes y medio de pago de salario. Entonces, para aliviar al 10% de los empleados en relación de dependencia que más ganan en todo el país, ahora tenemos médicos, policías, docentes sin pago. Un absurdo en términos de política tributaria. Aparentemente el presidente se ha dado cuenta de eso, lo incluyeron en la convocatoria a sesiones extraordinarias diciendo impuesto a los ingresos personales, no ha enviado el proyecto. Cuando lo envíe, si lo envía, me parece que tiene que tener un rediseño. Porque tampoco puede pasar que en el impuesto a las ganancias yo paso de no pagar nada a de repente pagar el 35%. Claro. No, en cualquier lugar del mundo eso es progresivo, empiezo pagando 5, 9, claro, 10, se tienen que ajustar, digo, las categorías y demás. Claro, se tienen que ajustar. Hacia mínimo sería una oportunidad, me parece, para hacerlo. Claro. ¿Qué número reúnen ustedes los radicales? Nosotros, nuestro bloque tiene 34 diputados. 34 diputados. Sí. ¿Ese bloque vota hacia un sentido o puede votar a conciencia? No, bueno, normalmente el bloque debate sus posiciones internamente respecto a una ley, después van todos juntos y votan eso. Sí. Los librepensadores se fueron en el último tiempo del bloque de la UCR. Una pregunta más, sí, porque me tengo que ir a un móvil. ¿Los gobernadores en algún cambio de voto teniendo en cuenta las negociaciones que hay con el gobierno? Los gobernadores son muy conscientes de la situación que está atravesando el país y quieren que se hagan las reformas económicas necesarias para que el país marche bien y para que las provincias marchen bien. Ahora, nosotros queremos, y lo dijo nuestro presidente de bloque de Loredo, nosotros queremos que las reformas se hagan, que el presidente tenga las herramientas para superar la crisis económica. Ahora, eso no quiere decir que el partido acepte cualquier cosa. Como digo, para nosotros el ajuste no puede pasar por los jubilados, no se puede estar constantemente aumentando impuestos, que es lo que el presidente dijo que no se iba a hacer. Si se va a tomar deuda, que pase por el Congreso, ese es otro de los rojos. No puede ser que ahora se tome deuda en moneda extranjera o bajo jurisdicción o legislación extranjera sin límite y sin autorización del Congreso. Entonces, son reparos, reservas para nosotros importantes que hay que ponerle esa ley ómnibus que ha enviado el presidente Milei. Y después también admitamos que hay un montón de temas que se discuten ahí que nada tienen que ver con la emergencia económica, como ver si los jueces usan la toga negra y el martillo. Esas son pavadas. O cambiar la ley no Micaela, sacarle toda la referencia a género para sacarle esa palabra. Sí. Digamos, claramente el paquete económico pasa por otro lado. Entonces también el gobierno tiene que en eso, creo, saber priorizar lo que exactamente. Necesita. Cacase, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputado. Nos vamos rápidamente al móvil porque la información también se genera hoy en la calle. Allí está Gonza Sorbo en el Cacerolazo. Mucha gente veo, Gonza. Mariano, buenas noches. Sí, bastante gente a comparación de otros cacerolazos culturales que estuvimos viendo en estos días. Estamos en la puerta del Congreso. Lo que estás viendo ahora es el giro que viene de Rivadavia hacia Irigoyen, que está cortado con todos los trabajadores de la cultura, y el cordón policial se encuentra sobre Callao, sobre el límite en la puerta del Congreso, para que no pasen los trabajadores hacia Entre Ríos, Callao, y no corten la circulación de los colectivos y de los vehículos. Pero sí te puedo decir una cosa, Mariano, y ahora vamos a hablar con todos los trabajadores. Hay mucha más gente a comparación de otros días. ¿Qué es lo que están haciendo? En diferentes puntos se ponen para hacer actividades.
por ahí empiezan con el cacerolazo, empiezan a tocar bombos, empiezan a bailar, empiezan a hacer shows típicos que están acostumbrados a hacer. Hace unos momentos estaban dando vueltas en el aire varias chicas y cuando caían las aplaudían y después se sumaban también otros muchachos a hacerlo. Ahora hay una especie de baile en lo que es, te repito, el giro. Viste que cuando venís por Rivadavia y querés doblar a la izquierda antes de Entre Ríos, se encuentra este giro hacia Hipólito Yrigoyen. Está cortado completamente. Mirá, ahí hay una trompeta, empiezan a cantar. Ahora veo unos bombos también. Empiezan a cantar en contra de Milei, en contra de la ley ómnibus y también cánticos de ellos, de todos sus shows. A ver, si te parece, Mariano, yo voy a hablar con algunos de ellos para que nos digan Dale. por qué están acá, qué es lo que sienten, qué es lo que les parece. A ver. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Podemos hablar? Estamos en vivo para 24. ¿Cómo es tu nombre? Yani. ¿Cómo? Yani. Yani. ¿Por qué estás acá hoy? Y venimos porque nosotros somos músicos de tango y representamos la cultura argentina, entonces, bueno, como era una convocatoria de artistas, decidimos acercarnos. Allá también hay una milonga, gente de tango. Hay una convocatoria a nivel país, en diferentes puntos, en Rosario, Mar del Plata y demás. Ustedes vinieron acá porque son de la zona. Sí, yo vivo acá a un par de cuadras. Vivís acá y son cantantes de tango. Yo soy contrabajista y él es pianista. Ok, perfecto. ¿Y están en contra de lo que está pasando ahora en el anexo, en el Congreso? Sí, o sea, están pasando un montón de cosas, ¿no? Obviamente la cultura y el arte siempre se ve bastante afectada cuando aparecen este tipo de políticas que quieren cortar con lo que representa la cultura argentina, ¿no? De verdad, entonces... ¿Vos estás haciendo ahí cara cuando habla acá ya? Porque veo un colega atrás que me está saludando. Un colega, otro colega, vamos a hablar con todos. Juan, a ver, perfecto. ¿Él es Juan? Vení. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gonzalo, noches. mi nombre, estamos en vivo para 24. Ajá. Estaba hablando recién con tus colegas, ¿por qué estaban hoy reunidos frente al Congreso? Sería una vergüenza no estar, así nomás. Eso es para toda la audiencia, la gente que está escuchando. Un pueblo que no tiene identidad y que no defiende su cultura no existe. Es como cagarte en tu vieja. ¿A qué te dedicas? Yo soy músico. ¿Sos músico? Soy músico. Ahí hablamos con unos colegas de tocaban instrumentos de tango, por ejemplo. Yo soy músico de tango también. También. Hay una milonga en aquel lado, acá bueno, estamos viendo otro tipo de actividad. Y vos decís, no venir es estar en contra de tus principios, por ejemplo. Claro, es así. Planteémoslo de otra manera. Sería una vergüenza no venir. Sería una vergüenza no venir. Es una manera increpo también a la gente que tal vez esté dando vueltas si hay que ir o no hay que ir. Es eso, es como renegar de tu vieja. Y ahora, viste que hace bastantes días estamos hablando de que no se corta, porque está la policía ahora en este momento, con un cordón humano para que no pasen a Entre Ríos, a Callao. ¿Qué pasa con este giro? ¿Lo están cortando? ¿No pasa nada para ustedes? A ver, la protesta va más allá de la cuestión, digamos, puntual. Pienso, vos vas a comer un asado y te ponen una picada que está buenísima, sí. Y vos te vas y te comes la picada. El asado que se está cocinando es la cuestión. Entonces, pienso que la cuestión del protocolo y todo eso es picada. Hay cuestiones de fondo que son mucho más estructurales y es las que estamos defendiendo hoy. Juan, muchísimas gracias. Voy a seguir con otros colegas. A ver, mientras buscas... Sí. Varios artistas en este momento, cantantes y personas que tocan instrumentos de tango y de diferentes tipos musicales. Bueno, mientras buscas allí más gente para charlar, estamos con Ariel Goldstein, que es doctor en Ciencias Sociales y docente de Política Latinoamericano de la UBA. Él vino a hablar por el tema de Ecuador, pero no puedo dejar de preguntarte cómo te va. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. De esto que está pasando en la República Argentina, ¿no? Digo, estos movimientos que comienzan a surgir a la luz de las reformas que quiere implementar Milei. ¿Era impensado que la Argentina tomara este rumbo? Bueno, cuando uno mira, digamos, la experiencia de lo que ha sido la historia de estas medidas de shock en América Latina, uno ha visto que siempre en general este tipo de medidas, se me ocurre por ejemplo el caso de los Chicago Boys y Pinochet en el Chile, sí, han sido siempre bajo el signo del autoritarismo. Claro. Quizás lo novedoso en ese sentido es que estas medidas drásticas, ¿no?, de ajuste sin gradualismo quieren implementarse en un contexto donde es un gobierno que ha sido votado por las mayorías en forma democrática y que incluso prometió motosierra desde la propia campaña. Esa es la novedad
estas derechas, digamos, de Milei, de Cast y de Bolsonaro, es el único que prometió motosierra en la campaña, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, ¿no? Nosotros hace también mucho tiempo que estamos acá en los medios de comunicación, hemos vivido muchos procesos en todos estos 30 años acá, que vos por más que quieras imponer un modelo, digo, tenés que leer también qué sociedad tenés. Y vos hoy tenés una sociedad totalmente fragmentada, tenés una sociedad pobre en un 50%, y vos como clase política o como partido político que ganaste las elecciones llegás sin un mínimo apoyo de los partidos tradicionales. Digo, es inédito lo que se ha dado en la Argentina. Digo, esto que estamos viendo esta noche, no sé si vos coincidís conmigo, Ariel, es el arranque de una serie de rebeldías, si se quieren, que vamos a tener todos los días, me parece. Bueno, sí, es un poco la cuestión, ¿no? Decíamos, en general estas medidas fueron implementadas bajo un sesgo del autoritarismo y en este caso estamos en una sociedad democrática muy celosa, digamos, de reivindicaciones, de protestas, ¿no? Lo hemos visto desde el 2001 para acá, una sociedad que sale sin dudas a la calle a reclamar. Estamos igual en un momento de una crisis económica inédita en ese sentido. ¿Esto es peor que 2001, pensás? Como Bueno, dijo, ¿quién fue que dijo hoy que esto es peor que 2001? ¿Alguien dijo hoy? El gobierno. Sí, ¿no lo dijo Franco? Fue Franco al Sí, principio de su Franco dijo. alocución. Hoy. Me parece que hay algunas diferencias, ¿no? El tejido social quizás está más destruido todavía, digamos, la cifra de que 8 de cada 10 chicos son pobres, ¿no? Pero también están las políticas sociales, que no eran protagonistas en 2001 y evitan el estallido, ¿no? Entonces, son otras características, ¿no? Decían, digamos, en vez de que estén saqueando los supermercados, en los últimos meses la gente estaba comprando para acaparar, digamos, lo poco que se pueda. Y eso es una diferencia de cómo está funcionando hoy la relación con la economía, que igual está en una situación muy crítica, ¿no? ¿Vos pensás que el gobierno de Milei va a apelar a los consensos? Digo, ¿pensás que lo ves en un escenario de consenso después de escuchar lo que fue hoy? Ahora en un ratito vamos a estar con todo el debate en las comisiones de presupuesto y demás, que fue un escándalo hoy otra vez. ¿Pensás que hay un margen para aplicar política o no? Bueno, por ahora, digamos, me parece que dentro del propio gobierno hay distintas líneas. O sea, tenés la línea Francos, que es una línea más negociadora, que viene del peronismo, dialoguista, pero tenés la línea Milei, que es la que predomina porque es el presidente. Él mismo subió a Instagram hoy una foto que es la de la revista Newsweek, ¿no? Donde dice a todo nada, el ajuste a todo nada se juega Milei. Él, digamos, de algún modo suscribiendo esa idea, ¿no? Claro. Yo me juego todo en los primeros meses, mi capital político que la sociedad me respaldó, y sale o no sale. Entonces lo vive como una batalla junto con la idea que tiene Milei, ¿no? De que él tiene una especie de misión divina, ¿no? Entonces se juega a todo o nada. Y eso puede salir o puede no salir, digamos. Y además acá, y lo investigó Gonza Prado, que está aquí con nosotros, el tema de halcones y palomas. Sí. Y Milei es un halcón. Está enrolado dentro de un halcón. Y lo reconoce él, claro. Y lo reconoce él. A ver, es inédito Milei eso, es ¿no? el halcón. Después, obviamente, tenés... yo más que palomas tiendo a decirle gente más dialoguista, que está, obviamente, mencionaba Guillermo Francos, está, que muchos van a sorprender, Sandra Petovelo, es una persona, es una funcionaria que está teniendo vínculos y está... A ver, yo lo digo, los que reparten cheques que se firmaron, pero hay que ver si se van a cobrar, y los que están diciendo vamos por todo. Lo tenés ahí también al ministro de Infraestructura, que va a tener va a estar mañana exponiendo en el Congreso. Y obviamente del lado de los halcones tenés a los más conocidos. Está Milei, la hermana. Karina Milei, Toto Caputo. Claro. Sí, bueno, Sturzenegger yo lo corrí de esa idea porque hay una cuestión que es importante aclarar. Es la persona que armó el digesto de desregularización para lo que era ese entonces la Fundación Pensar, Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, y es algo que tomó Javier Milei, pero no tiene un cargo. O sea, hoy por hoy no tiene responsabilidades de gestión, no tiene responsabilidad en lo que está haciendo. Ariel. No, bueno, vuelvo con esa idea, digamos, Milei enarboló mucho en la campaña esta idea de las fuerzas del cielo, ¿no? Usaban una gorra los principales candidatos. Bueno, él cree en esa idea, ¿no? De que hay una especie de misión divina que se conjuga, muchas veces recurre a frases bíblicas para justificar el ajuste, pagarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Ese tipo de frases. Entonces hay una especie de simbología religiosa junto con esta formación que tiene Milei. Está bien, pero es maravillosa la simbología religiosa en campaña, divina, te hace estadista, pero mañana tenés que ir al Coto, al Carrefour,
y ¿sabes qué? La Biblia te la metés sabe dónde, ¿no? Y tenés que ir a comprar el combustible. Disculpen. Tenés que ir a buscar el combustible, tenés que ir a comprar el combustible y también el precepto bíblico y todo, sabés dónde lo ponés. A mí me gustaría preguntarte, porque JP Morgan advirtió que la dolarización en Argentina fracasará si se implementa, y además dijo que Javier Milei no va a poder desperonizar al país. ¿Vos pensás que no va a poder desperonizar al país? Bueno, eso es difícil, ¿no? En general, digamos, lo que debería hacer Milei, si quiere, digamos, lograr una coalición exitosa para esa reforma que quiere hacer, es sumar a una parte del peronismo. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Si Milei logra sumar a una parte del peronismo, tentándolo con cargos, con participación política, pero para eso hay que hacer política. Hay que dialogar, hay que construir consensos, hay que construir acuerdos, ¿no? Por ahora no ha sido la faceta que ha predominado en este gobierno, pero podrían comenzar a desarrollarlo, ¿no? Pero digamos, incluso a nivel de las relaciones exteriores, ¿no? También se han generado algunos conflictos que podrían haberse evitado con China, con Brasil, que son socios importantes a nivel comercial. Bueno, quizás el gobierno con la propia experiencia vaya afinando un poco la sintonía. Por ahora eso no se ve. Por ahora no se ve. Voy a linkear la presencia de Ariel acá con el tema de Ecuador, lo que veíamos ayer en el tema de la televisora esta que estaba transmitiendo en vivo, cuando los narcos o los delincuentes ingresaron a ese lugar y realmente se paralizó el país, ¿no? Inclusive dentro de un estado de excepción o de sitio. ¿Es verdad que a esta situación se llega por la dolarización en Ecuador? Digo, ¿es la resultante de la dolarización? Bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no? Algunos dicen que el tema de la dolarización es importante porque permite el lavado de dinero por parte de los narcotraficantes, que no precisan cambiar a otra moneda, pero también se habla de la mexicanización, ¿no? Que significa el ingreso de los carteles de la droga mexicanos en Ecuador, ¿no? El cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, que se asocian con distintas bandas en Ecuador, con los Lobos y con otras bandas, ¿no? Y entonces, digamos, la policía estaba apelando a que uno de los carteles, digamos, de las bandas pudiera controlar, doblegando a las demás. Eso no se logra, hay una disputa muy fuerte. Ecuador es también un país estratégico para el comercio de la droga, está cerca de Perú, de Colombia, es parte del tránsito. Entonces, esta cuestión, bueno, es una cuestión que afecta a distintos países de América Latina y que hoy en Ecuador se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno, de Lasso, y ahora con Noboa, que es un gobierno débil y que surgió hace 60 días, ¿no? Arrancó. Exactamente. Te voy a proponer escuchar un archivo de Noboa, cuando estaba en campaña, lo que decía de la dolarización. A ver. ¿Y cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo. No tiene que cambiar moneda, es simplemente entran dólares, salen dólares, no hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. A ver, la dolarización propone el crecimiento del narcotráfico, ¿es así? Es lo que te quiere expresar es, como vos dolarizás y tenés una cantidad fija de dólares, sí. Por eso el problema que tiene Ecuador, que cada año y medio tiene que estar pidiendo préstamos al Fondo Monetario para incorporar dólares. No puede emitir. No puede emitir desde el 95. Claro. Lo que genera es que el narcotráfico trae los dólares de afuera, los incorpora y después se va diluyendo. Bueno, y lo blanquean desde ahí. Se lo puedo transmitir a Ariel, pero me parece que el gran problema de Ecuador no es el narcotráfico. Que el narcotráfico hay en todos lados. El problema es la violencia que expone el narcotráfico. El narcotráfico hay en Estados Unidos, que está dolarizado y no tiene estos niveles de violencia. Hay en la Argentina, hay en México, hay en Brasil, hay en Ecuador, hay en todos lados, ¿no? Me parece que el gran problema de Ecuador es el nivel de violencia que tiene el narcotráfico. Es cierto, pero en los últimos tiempos, digamos, de forma un poco sorpresiva, ha adquirido unos contornos dramáticos. Recordemos que en la última campaña presidencial, uno de los candidatos, Villavicencio, fue asesinado por las bandas de narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí ya refleja que están avanzando de una manera que ponen en jaque, digamos, al Estado Nacional. Por eso se declaró conflicto armado interno. Después Noboa dijo, estamos en guerra, digamos. Hay una situación que está adquiriendo un tono dramático, ¿no? ¿Se puede llegar a estos niveles
sin complicidad de las autoridades o de parte de las autoridades? ¿Puede crecer tanto una organización criminal en un país al nivel de tenerlo sitiado? Probablemente no, ¿no? Se habla de distintos errores que se cometieron, además de la complicidad, se habla de distintos errores que permitieron, por ejemplo, una especie de ciudadanía universal que permitió que distintas bandas se fueron radicando en el Ecuador. Hay una mafia albanesa que tiene presencia hoy en Ecuador y de hecho el Estado definió 22 grupos de narcotráfico, ¿no? Para hacerle frente, lo cual habla, bueno, de una situación que se ha ido muy fuera de control. ¿Qué tanto juega en este escenario, en esta novela que estamos contando, con mucha sangre, la cercanía que tiene a Estados Unidos en términos geográficos, Ecuador? Porque una de las cosas que comentaban ayer los colegas es que además, obviamente, de la dolarización, que permite que no tengas que pasar por una casa de cambio para convertir esos dólares a moneda local, la cercanía con Estados Unidos y ser como la nueva ruta de la cocaína y de otras drogas hacen que sea prepara un cóctel perfecto para que se dé estas cuestiones, ¿no? Donde vos tenés una moneda que es la moneda de cambio que utilizan los narcos y además tenés una facilidad que te da la geografía en donde hoy por hoy transportar cocaína en México es más complicado por todo lo que venimos viendo de operativos, refuerzo de frontera y demás. Bueno, sí, sin duda, digamos, ¿no? Hemos visto también las transformaciones en el mercado mexicano de la droga, cómo ha ido creciendo a tono con el crecimiento del fentanilo, por ejemplo, y otras drogas. Y seguro que en Ecuador también eso tiene consecuencias muy importantes. ¿Y ves posible que, digamos, como decía Martín, Argentina tiene una situación con el narcotráfico, no tiene una situación tan grande de violencia? ¿Es posible que eso se traspase a la Argentina, que lo que se está viviendo en Ecuador, si no se hace algo en Argentina con esta cuestión del narcotráfico, sea una realidad en 10, 15 años? Bueno, en los últimos años parecía que Argentina, por distintos consensos, como el Nunca Más, que era indemne a los outsiders, a distintos fenómenos que atravesaban la región latinoamericana, y hoy estamos viendo que la sociedad argentina cada vez más se parece al resto de la región, no precisamente por lo positivo, por los niveles de desigualdad, de pobreza, de desestructuración del tejido social. Y estamos viendo en Rosario y en Santa Fe problemas gravísimos de narcotráfico. Entonces, en la medida en que todo ese proceso de destrucción económica avanza, vamos a ver probablemente en los próximos años un avance del narcotráfico, porque es una de las estructuras, así como también las iglesias evangélicas también son parte, construyen comunidad ahí donde el Estado falla. También los grupos de narcotráfico son una respuesta frente a los desaciertos del Estado para la cuestión social, ¿no? Ariel, muchas gracias, muy gracias interesante. A ustedes por la invitación. Gracias por haber venido. Bueno, ya les contamos el semáforo rojo del radicalismo recién, ¿no? Ya les contamos cómo van a votar los radicales. Cuando volvamos de la pausa, les vamos a contar cómo van a votar los peronistas cordobeses. ¿Sí? Viene un diputado de Córdoba para hablar con nosotros, el doctor Juan Brugue, para charlar. A ver, ¿cómo van a votar aquellos que son del cordobeísmo? Este paquete de leyes de Milei. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos en Equipo de Noticias. Yo les dije hace un ratito que habíamos recorrido cuáles son los puntos de la ley ómnibus que el radicalismo no va a votar, cuáles son los que van a discutir y cuáles son los que están abiertos directamente a apoyar al gobierno del presidente Javier Milei. Ahora nos vamos a ocupar de qué va a ser el peronismo cordobés, ¿no? Y está con nosotros el doctor Juan Brugue, que es diputado nacional por Hacemos la Coalición Federal, que es obviamente el oficialismo de Córdoba. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto. Bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos disparatados que considerás que tiene la ley ómnibus? Bueno, primero aclararte que soy de la democracia cristiana, sí, que somos aliados del peronismo. No voy a hablar por el peronismo cordobés, porque yo no soy, digamos, del peronismo cordobés ni nada por el estilo. Integramos esta alianza, este bloque de 23 diputados, muy plural, es un bloque muy plural, con mucha experiencia legislativa. Estamos hablando de Pichetto, de Monzó, de Mazó, de López Murphy, de Stolbizer, de Mónica Fein. O sea que realmente representamos toda una andamiaje en ese aspecto. Nosotros tenemos, no hablamos de semáforos como hablan los otros, sino que hablamos de cláusulas que en definitiva son irracionales, porque entendemos que no están dentro de lo que hace a la emergencia,
Nuestro norte principal es darle herramientas a este gobierno para que enfrente la crisis económica, ¿no? Y eso significa trabajar sobre la emergencia específicamente. Por lo tanto, nuestro foco principal en este trabajo que venimos haciendo es, primero, la emergencia, después, la reforma del Estado y un tercer punto, el tema de las privatizaciones. Con lo cual, todos los otros aspectos que no tengan una vinculación directa con estos tres ejes, entendemos que tienen que ir a sesiones ordinarias, que no son parte de la necesidad y urgencia del momento y que nos están haciendo demorar el tiempo para poder resolver y darle la herramienta que necesita el gobierno en este momento. Por ejemplo, retenciones agropecuarias. Obviamente que la retención agropecuaria, nosotros tenemos una postura muy clara de Córdoba, ya de la postura de Schiaretti como candidato a presidente, y Yarzola la mantiene como gobernador, de que estamos en contra de las retenciones. Es decir, que a las retenciones no se las van a votar. No, eso seguro que no. Seguro que no. Exactamente. El tema del biodiesel, que sé que tanto Santa Fe como Córdoba, ¿no?, pidieron una reforma de la ley, ¿no? Sí, no solamente nosotros, también la Federación Agraria, todos, digamos, los vinculados a las plantas en donde se invirtió mucha plata, digamos, en Córdoba, y que obviamente no se ha tenido el tratamiento que corresponde, los cortes que hoy nos están dando para la mezcla, para que entienda la gente, el corte en la mezcla con los combustibles, digamos, tradicionales, en diferentes categorías, no nos convence, y ha habido una nueva propuesta que tampoco nos convence, porque incluso deja discrecionalidad del Poder Ejecutivo el de poder subirlo o bajarlo según las conveniencias, que no sabemos cuáles son ni ningún parámetro al respecto, ¿no? Hay un capítulo importante sobre todo el tema de hidrocarburos, que incluye muchas cosas, en parte las privatizaciones, pero sobre todo la desregulación de lo que tiene que ver con los precios de los hidrocarburos. Y le pregunto específicamente por una cuestión puntual que dice expresamente la ley Omnibus, que el Estado no puede intervenir en la cuestión precio, y va un poco más allá y dice incluso YPF, la empresa mixta, no podría vender fuera del precio internacional. ¿Cómo ve el escenario de desregulación? Primero, aclarar una cosa, y lo reconoció hace pocos minutos el encargado de energía del gobierno, se estaba manejando con una ley vieja. O sea, la ley que nos mandaron es una ley anterior a 1994, cuando se hace la reforma constitucional. Por lo tanto, encontramos un montón de inconstitucionalidades. Porque había una cuestión que decía que el Estado Nacional podía dar concesiones, cosa que no puede, que no porque puede fijar regalías, que no puede establecer cuáles son las condiciones del contrato, que no puede, ordenar licitaciones, que no puede. Se equivocaron de ley. Y lo ha reconocido el encargado de energía. Usaron una ley vieja. Que había errores, dijeron, y que no iban a mandar el nuevo texto, que tampoco lo acompañaron en ese momento, ¿no? O sea que ese punto ya ahí nos trae una primera reflexión. Estamos trabajando sobre algo que no está de acuerdo con la Constitución Nacional, que son dominios originarios de las provincias, ¿no? A lo que tú dices es un tema de análisis económico, en donde los expertos nos dirán cómo es el esquema este. El hecho de que estamos muy cerca ya a lo que tú dices, a precios internacionales, nos hace pensar cuál es el costo argentino hoy, en definitiva, ¿no? El costo argentino, que es que no se habla, que es un tema que tenemos que hablarlo. El costo de producción. Claro, costo de producción, costo de todo, costo de la canasta básica, cómo te impacta en la cadena de valor, en la cadena de comercialización, en la cadena de producción, y qué nivel de competitividad van a tener los productos y los servicios argentinos en el exterior con ese nuevo costo, ¿no es cierto? Juan, el tema del retiro del Estado de lugares fundamentales que hacen al derecho del consumidor. Por ejemplo, el tema de retirar al Estado y liberar todo el tema de las tarjetas de crédito, liberarlo del observatorio de precios, liberarlo de la posibilidad de tener un precio de referencia del combustible. ¿Es saludable para la Argentina de hoy? No, porque aparte nosotros tenemos un precepto constitucional que habla de la protección de los usuarios y consumidores. O sea, ¿de qué manera lo protegemos en un libre mercado en donde el Estado deja libre juego al mercado que haga lo que quiera, a los actores que hagan lo que quiera, cuando el usuario queda expuesto? El tema de tarjeta de crédito, tú sabes que hasta hace poquito he sido director del Banco de Córdoba, así que el tema lo manejo y he sido el encargado de protección de usuarios, o sea que tenía ese esquema visto. La tarjeta de crédito hasta hace poco era el mecanismo de financiación de las familias. O sea, nosotros en nuestro banco teníamos mora muy baja de aquellos. O sea, la gente iba y pagaba la tarjeta porque sabía que era el instrumento que le daba 2, 3, 4, 5 o 6 cuotas para poder acomodar su economía. Hoy, si vos pagás, según el DNU, el mínimo,
los intereses que te apliquen, liberan los intereses, entonces el banco te puede cobrar el que le parezca. Depende del banco que te toque, el interés que te va a tocar. Con lo cual vos entras en una incertidumbre de cuánto es realmente lo que vas a manejar de recursos de tu economía para poder hacer frente a los gastos, ¿no? Claro. Y el tema del combustible, perdón, el tema del combustible, ¿no te parece que tengamos un precio de la nafta como el que tenemos, sin intervención del Estado, sin que YPF pueda poner un precio de alguna manera que pueda dominar el mercado o manejar el mercado? El combustible yo entiendo que es un elemento esencial de la economía y por lo tanto como elemento esencial el Estado no puede desentenderse absolutamente y dejar el libre juego de, digamos, del mercado. En un país en donde nosotros somos el 8º territorio a nivel mundial, con lo cual también hablamos de asimetrías, y donde teníamos precios diferenciados de combustible según pasáramos un paralelo hacia el sur, o tendríamos acá en la ciudad de Buenos Aires un precio diferenciado a lo que tenemos en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario. Entre municipios incluso. Entre municipios. Cada municipio cobra una tasa distinta sobre los combustibles. Esos son los costos, digamos, que impositivos que tiene nuestro sistema federal, que es un tema que se tiene que armonizar, que se tiene que acordar para evitar estas superposiciones de tributo, de tasas, etcétera, que es una cuestión que hace al consenso federal. O sea, acá lo que está faltando es el consenso federal. Ahora, diputado, en la negociación que están teniendo en el Congreso, ¿cuánto afecta que el peronismo cordobés haya sido uno de los pocos espacios que consiguió lugares de poder y de gestión en la administración de Javier Milei? Por ejemplo, el ANSES, con el ex titular de Giordano, que se ve encargado de, creo, ministro de Economía en Córdoba, que se ve encargado de todo lo que tiene que ver con la caja jubilatoria de esa provincia. Es buena la pregunta. Lo primero, nosotros no somos parte del oficialismo. Segundo, no hay acuerdos políticos así expresos, sino que estamos hablando de técnicos que se han preparado. Osvaldo Giordano, un técnico que se ha preparado durante años para estar en el lugar donde estuvo, ha sido interventor y presidente de la Caja de Jubilaciones, ha hecho modificaciones jubilatorias en Córdoba que permitió mantener nuestras cajas en nuestro poder, la Caja de Jubilación en nuestro poder, y tener jubilaciones y pensiones más importantes y de mayor digamos, montos que el resto del régimen, y que hoy nos están debiendo y que ha sido soportado por el Tesoro de la provincia para poder pagar a los jubilados, que nunca se les disminuyó a pesar que el Estado Nacional no mandaba los fondos que correspondían. ¿Ahora fue al banco a venderlo? ¿Qué banco? ¿Al Banco Nación? Banco Nación. Perdón, me equivoqué. No. Estoy hablando de otro Cordobés. Vos estás hablando de Daniel Tillar. Daniel Tillar, que ha sido presidente del Banco de Córdoba, era compañero mío. Me quedé con eso. Digo, trabajaron en el banco, le quería preguntar por las privatizaciones, pero particularmente... Daniel Tillar tiene una relación de amistad con Franco. O sea que en definitiva él ya no había anunciado de que iba a ir al Banco Nación, no sabíamos que iba a ser el presidente, pero en nuestras charlas, digamos, dentro del Banco de Córdoba, él había manifestado de su amistad. Pero usted que lo conoce, porque, digo, dentro de la ley Ómnibus y demás está la privatización del Banco Nación. Sí. Yo te voy a hablar como ex miembro del directorio del banco. ¿Quién compraría el Banco Nación hoy cuando vos podés sacar un banco hoy con la legislación actual? Muy fácil, o sea, con menos capital, con menos exigencia, y te vas a agarrar un banco que tiene más de 500 sucursales, con una carga importante de empleados, un costo operativo muy alto. Y créditos otorgados. Y créditos otorgados. Claro. Entonces, yo no sé si realmente es negocio hoy comprar el Banco Nación para algún grupo económico. 700.000 millones de pesos de ganancia el último año. Sí, pero con un problema de distribución territorial que es complicado, operativo. Por ir más lejos, trasladar la plata nomás. Lo que te sale hoy, trasladar la plata, te va a hablar de muchos millones de pesos. ¿Lo van a acompañar eso o no? No, nosotros lo que hemos dicho con referencia a las privatizaciones es, vamos a analizar una por una. Nosotros estamos exigiendo que manden una ley específica por cada una de las privatizaciones a los fines de determinar si corresponde. Primero, que sea declarado sujeto a privatización o no, que es el paso primero que hay que declararlo. O sea, estaríamos volviendo a la vieja 23.696. Sí, usar la ley. Que se cumpla la que está. Exactamente. Declarar sujeto a privatización. Segundo, sujeto a privatización, ¿cuánto? ¿100%? ¿50%? ¿O concesión? Y tercero, determinar cuál es la estrategia de esa privatización, si va a tener algún marco normativo al respecto, cuáles son las exigencias, ver los pliegos, nos interesa saber cuáles son los pliegos. O sea, son aspectos que a nosotros nos va a permitir evaluar si realmente eso impacta o no impacta en el déficit y que por lo tanto no se afecta, porque una cosa
esto de la manta corta, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? O sea, nos tapamos acá, pero nos destapamos los pies. Y si nos tapamos los pies, nos destapamos el pecho y así tenemos los problemas, ¿no? Martín. Se habla mucho de si el gobierno cede en algunos reclamos, si pone algunos temas por fuera de las extraordinarias, porque el temario es muy amplio. Hoy Franco dijo que la reforma electoral ya va a quedar afuera. Con el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, que además es nuevo, son todos diputados que tienen o 2 años o su primer mandato. Claro, tiene 2 años de conformación. Claro. Y con el presidente de la Cámara, Martín Menem, ¿tienen diálogo? ¿Hablan estos temas? ¿No hay diálogo? No, sí se habla. El problema es que no encontramos interlocutores que tengan capacidad de decisión, poder de decisión, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos presidentes de bloque que nos digan, sí, acordamos esto y se cerró. Tienen que hacer muchas consultas y por ahí cuando se hacen esa consulta sucede lo que explicaron recién ustedes. Depende a quién le preguntes, tenés viabilidad o no tenés viabilidad, ¿no? O sea que hoy Oscar Sago, que es el titular del bloque de La Libertad Avanza, ¿es una voz desautorizada? No, no desautorizada, sino que tiene que pedir instrucciones. O sea, no tiene autonomía para poder resolver. Ahora, a mí me tocó ser diputado nacional, que es lo que vos estás diciendo, del 2015 al 2019. Y bueno, teníamos un Marcos Peña con el cual se podía hablar y prácticamente se cerraba el tema. Pero digo, o teníamos un Frigerio con el cual se podía hablar. Así. Nunca se vio una situación así. Yo le propongo una cosa. Le vamos a pedir a la producción que tenemos un clip armado de todo el desbarajuste que se armó hoy allí en el plenario de comisiones. Que quedé en el medio. Brugge estaba en el medio, quedó en el medio del caño y vos veías que Brugge ponía cara de cordobés de póker. Yo no fui. Porque, claro, de cara de yo no fui, lo tenía del caño sabía qué iba a hacer en ese momento. Y la tenía a Miriam Bregman al lado mío, que me decía cosas. Así que bueno, fue un testigo, tenemos un testigo privilegiado de este escándalo. ¿Lo tenemos? ¿Para verlo? Tengo que tirar un poquitito más. Bueno, hacer una pregunta y vamos al clip. Dale. Ahora sí, no me equivoco con Giordano. Bien, man. Le pregunto sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un gran tema, nos preocupa a nosotros verdaderamente porque es pasarlo. O sea, ustedes saben que esto tiene varias patas. El tema de la consolidación de deuda directamente. Sí. O sea, que es todo un tema que no está claro en el proyecto. Cuáles son los alcances de la consolidación, qué va a suceder. Ese fondo de garantía, de sustentabilidad, ¿qué destino va a tener concretamente? Porque no nos olvidemos que no podemos descalzar de cierta previsibilidad financiera en el futuro, de cierta ingeniería financiera que nos permita mantener la movilidad que está previsto desde el punto de vista constitucional. Entonces, va a quedar como medio difuso en el Tesoro Nacional y alguna discrecionalidad, por lo tanto, a nosotros nos preocupa y queremos proponer una fórmula de movilidad que esté en la ley y que no quede a criterio de... En eso coincido con los radicales, con el radical que vino anteriormente. En la fórmula de movilidad sí, y con las acciones del Fondo de Garantía, venderlas. Bueno, ese es un tema que tenemos primero que analizar en qué estado está, en qué situación está. Hemos pedido un informe que nos aclare cuál es la situación económica y financiera del mismo y de ahí ver cuáles son las inversiones que se van a hacer, ¿no? No nos olvidemos que también en eso están las provincias que están reclamando la recomposición de sus cajas de jubilaciones, que son 13, y que el gobierno anterior está retrasado. Entonces, de ahí tendrá que primero pagarse a las cajas y luego ver qué inversión se hace, ¿no es cierto? Una cosa, ¿usted está de acuerdo con lo que anunció el ministro de Economía de usar el fondo de garantía para securitizar y conseguir fondos en el exterior? Y bueno, digámosle a la gente lo que es securitizar, desempeñarlo a un precio vil directamente. Exacto. Sería una forma de garantía o de calzar para conseguir algún otro tipo de... 10.000, 15.000 millones de dólares y bueno, a un plazo corto. Todo eso depende con quién lo haces, cuáles son los tipos de intereses, qué inversión se va a hacer, porque acá si seguimos cubriendo rojo o huecos para gasto corriente, obviamente que se diluye y mucho, ¿no? Entonces, ese aspecto yo creo que es un tema a que ellos traigan un plan. ¿Qué es el otro tema? ¿Cuál es el plan económico? Claro. Esa es la pregunta. Hoy la hicimos. Pregunta. ¿Cuál es el plan económico? Claro. Que nos muestren el plan económico y en función de eso, con gusto le damos las delegaciones que necesitan. 3 minutos del bochorno que fue hoy la Cámara de Diputados. Allí estuvo el doctor Brugge en medio de la bataola. Escúchenlo. Pero bueno, el presidente es Milei. Él ganó legítimamente la elección y hace una propuesta. Obviamente, usted es una minoría y obviamente tiene todo el derecho de expresar su posición y de protestar. Pero el que gana gobierna.
el que es oposición cuestiona o acompaña. Usted tiene todo el derecho de ser oposición. Yo no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que ser un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión, ¿no? Así que, pero lo escuché atentamente. No es la primera vez que lo escucho usted haciendo este tipo de juicios. Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, quiero decirle, porque los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. Digo, es solamente un comentario, porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general, la clase trabajadora son, si consideramos los activos 6 millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajadores. Usted no tiene 14 millones de votos, así que representa una minoría. Si están planteando un sistema para ir en contra de la casta y están haciendo todo lo contrario, reforzando esa casta, si están planteando que este proyecto debe aprobarse inmediatamente, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo hoy con el 30% de inflación que tienen las mayorías trabajadoras? Quieren reforzar eso. Por eso también plantean en este proyecto criminalizar la protesta, una reunión de más de 3 personas. Y ya estamos viendo protestas de muchos sectores que hacen cacerolazos. Hágale la pregunta al señor ministro, diputado del Caño. Le estoy planteando las consideraciones de nuestro bloque. Deje que haga la consideración que yo quiera, como hicieron todos los diputados. Así que usted no tiene derecho a decirme lo que yo tengo que decir. Usted quiere eliminar la minoría, quiere reprimir la protesta. Estoy hablando con el ministro, no con usted. Estoy hablando con el ministro que está escuchando lo que estamos planteando, presidente. Al señor ministro. Cállese la boca, deje terminar. Falcone, ¿va a hablar o no va a hablar, Falcone? Diputado Falcone tiene el uso de la palabra. Listo. Córtela con la izquierda. Diputado, no sé por qué se enoja tanto. Porque usted se va a comer. Usted es el ministro político de este gobierno. Y acá estamos en presencia de una situación inédita, que es que el presidente de la República dice que no piensa negociar esta ley. Y usted ha salido por los medios de comunicación diciendo que sí. Entonces lo primero que tenemos que tener claro los diputados de la Nación es saber si ustedes están dispuestos a negociar. Diputado, no sé por qué se enoja tanto. Porque usted se va a comer. ¿Pero qué parte no entiende? Usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de 1000 artículos. Entonces, a ver, la explicación no es yo me tengo que ir porque vine a las 9 de la mañana, porque yo también vine a las 9 de la mañana. Entonces, y decidió batirse en duelo por el mar. Como hizo Cuño Libar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar. 1000 artículos en 15 minutos, quédese como... Navegar. Y se marchó. Y a su barco le llamó. No la vi venir esa. Ahí está, su barco le llamó. Muy bien la edición. ¿Puedo hacerle dos preguntas de la dinámica? Primero, ¿el presidente de la comisión prende y apaga los micrófonos de los diputados? Y segundo, ¿Franco se fue a comer? Sí. Pero se movió, no sé. porque le dio hambre. Decía, porque yo escuché que él dijo que tenía un compromiso previo. Aludió que tenía una comida. Voy a dar un dato de la agenda oficial del ministro de Interior. Después de ese encuentro, se juntó con dirigentes cordobeses, diputados, no me acuerdo el nombre, para reunirse con las cámaras de la producción de maní. Ajá. Ahora... No es lo mismo tener una reunión de trabajo, que puede llegar a ser un almuerzo. Ahí al comedor de... Ahí se decía que ¿Está todavía el comedor del anexo que ibas con la bandejita? Yo me acuerdo cuando era cronista que iba con la bandejita. ¿Está todavía el comedor del...? Bueno, con referencia a la dinámica que vos hace mucho que nunca fui a comer en la Casa Rosada, sí te digo. Y está justo pegadito a las oficinas que tienen ahora los chicos. Claro, porque el tema de los micrófonos no es la primera vez que se plantea. Bueno, el tema de la dinámica es la siguiente. El reglamento interno no establece en la discusión en comisión, yo he sido presidente de la Comisión de Comunicaciones justamente en el periodo anterior, no establece el plazo que tiene cada uno de los diputados para hablar. Pero se pone un orden, porque lógico, si te agarra el micrófono, te habla media hora, sonaste, ¿viste? Se te acabó la reunión. Entonces se hace un acuerdo previo y se establece un tiempo adecuado. Yo creo que acá falta quizás un poco de oficio de los presidentes de las comisiones, que lógicamente no han tenido ese oficio, de ir adelantando sin cortar el micrófono. Recuerde que tenemos tantos minutos. O hasta en la misma pantalla puedes poner un reloj para que, como pasa en la cámara, que en la cámara, cuando uno en el plenario, tenés el reloj, que vos lo estás viendo y sabés que tenés los minutos, y una forma de poner un poco de orden. Ahora, en las comisiones se tiene más flexibilidad en el uso de la palabra porque se entiende de que
es el trabajo de la cocina parlamentaria, ¿no? En donde allí es bueno escuchar y con mayor precisión. Pero bueno, todo eso depende del oficio de cada uno de los presidentes de las comisiones, y una comisión plenaria de 3 comisiones de esto no es fácil, son muchos. ¿Cuánto hace? Yo hoy intentaba recordar la última vez que se habían mezclado en un tema tan importante tantas comisiones. Y yo recién entro de nuevo, así que no te podría decir. Pero en el periodo anterior. Hubo cuando vino Aranguren con el tema de energía, hubo una comisión importante. Con el tema de correos también hubo un plenario de comisiones importante. Presupuesto, generalmente tiene... Claro, pero ahí va, salvo cuando lo presentan, lo quieren debatir muy sobre la hora, va siendo un poco más segmentado. O sea, la comisión es amplia, pero acá tenés 3 comisiones conformadas con mucho interés de todos los legisladores dentro y fuera. Así es, y por eso es complicado. Diputado, hay 2 cuestiones con algo que es central, que se está discutiendo mucho, que es el tema del número. En definitiva, la ley se aprueba o no, una parte o la otra, si están los votos. Su bloque, que es de 23 diputados, que hoy es un número muy apetecible, ¿va a votar en conjunto o por estas diferencias ideológicas o políticas que contó al principio de donde vienen distintos diputados, puede haber distintos votos? Y segundo, su olfato como legislador, ¿qué le dice de lo que puede pasar con la ley ómnibus? Primero, el bloque, como bien tú dijiste, tiene una conformación plural, que es bueno, y conformación también federal. La metodología la vamos a hablar a partir de mañana, que vamos a tener una reunión de bloque en donde vamos a poner en la mesa todo lo que se ha desarrollado y vamos a ver cada uno de nosotros hasta dónde podemos llegar y si podemos consensuar primero entre nosotros. Una vez que tengamos consenso entre nosotros, sabemos perfectamente cómo se va a hacer la votación. ¿Y con el DNU? Y el DNU todavía recién entró en la comisión bicameral. Nosotros tenemos una representación que es Nicolás Massot. Es un tema que lo estamos discutiendo desde el punto de vista constitucional. Entendemos que por el sí o por el no nos parece bastante más complicado por el hecho de que es un decreto de necesidad de urgencia sui generis, con muchos temas, ¿no? Constitucionalmente yo soy de la postura de que ese DNU se podría abrir perfectamente usando una interpretación constitucional, no tanto la ley que rige y que caprichosamente se acomodó con esto de que tiene que tener el rechazo de las 2 cámaras. Se podría, porque lo hecho es muy parecido a lo que es el sistema de veto. O sea, el presidente, cuando sale un proceso legislativo del Congreso, puede hacer el veto total o parcial. Hasta puede promulgar parcialmente a criterio... Es interesante esto que está planteando. Esto es interesante porque es una interpretación de la Constitución. Bueno, Milei se enojó cuando yo dije esto, yo no sé si por mí o por quién, y nos trató de todo, como diciendo aquellos que quieren abrir, que quieren desarmar, y bueno, pero constitucionalmente habría margen para eso. Le pregunto sobre eso último. ¿Ustedes votarían todo en general y después algunas particularidades rechazadas, o pretenden que saquen la ley ómnibus y en todo caso vayan leyes particulares? Yo recién aclaré muy bien cuál es nuestro criterio. Nosotros priorizamos, que es el otro tema fundamental de esto, ¿no? Que no hay una prioridad de temas en donde nos digan nosotros, estos son los temas que necesita el gobierno ya, ¿no? Hoy hemos perdido toda la mañana hablando de la reforma política. ¿Para qué? Si el mismo ministro después dijo, bueno, veo que no hay tanto, la voy a retirar. ¿Pero para qué? Cuando toda esta mañana podríamos estar hablando de temas económicos que necesita el país y para avanzar en eso. Nuestra prioridad son los temas económicos, la reforma del Estado y revisar el tema específico de las privatizaciones. El resto entendemos que tiene que ir por la vía ordinaria. A ver, interrumpo un ratito el reportaje porque nos está llamando Gonzalo Sorbo. Hay una manifestación en la calle, hay un cacerolazo muy grande en el Congreso de aquellos que están protestando por los recortes en la cultura. En el aire, Gonzalo. Sí, Mariano, seguimos en el mismo lugar, en la puerta del Congreso, donde bastantes personas se están manifestando en contra de la ley ómnibus. En este caso son todos trabajadores de la cultura. Como te decía antes, Mariano, muchas personas vienen a este sector a manifestarse hace bastantes días. Bueno, hoy es una manifestación un poco más grande, con diferentes actividades. Bueno, mira, ahora llegó un cartel. Si bien por momentos se diluye esta manifestación, tenés en el centro de lo que sería este sector, unos bombos y muchos se ponen a bailar en este sector. Hola, buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Estamos de 24, estamos en vivo. ¿Querés hablar o no? Sí, decime. Estás en este sector, en este lugar. Bueno, mira, ahí ves, Mariano, que hacen actividades. Estás con este cartel abajo del DNU. ¿Qué es lo que pensás? Que todos los decretos que están en el DNU
son en contra de derechos, en contra de los derechos de los ciudadanos, en contra de la patria, en contra de la soberanía, en contra de todos, absolutamente de todos. Estábamos comentando que hoy se está manifestando personal de la cultura. ¿Vos sos de la cultura? No, yo soy enfermera. ¿Sos enfermera? Sí. Sí. ¿En dónde laburás? Trabajaba en la municipalidad y ahora no trabajo. ¿Y ahora no trabajas? ¿Te quedaste sin laburo? No, pero ya hace un año que estoy sin trabajo. Hace un año que estás sin laburo. ¿Cómo haces para vivir sin laburo? Bueno, tengo mi familia, mi marido trabaja y bueno, esperemos que no pase como pasó en los 4 años de Macri, que él depende muchísimo de la industria y no quede empobrecido y sin trabajo, porque si no, no sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, no te pregunto. Mi nombre es Alicia. Alicia, ¿y por qué te quedaste sin laburo? ¿Se puede saber? No, porque me tomaron en pandemia temporal y bueno, trabajé 2 años temporal en pandemia y ya después no me necesitaban y bueno, listo, se terminó, era temporal. Y lo que estás ahora haciendo es apoyando a todas estas personas y también con el cartel que veo en contra del DNU. No, yo no creo en el individualismo ni estoy apoyando a estas personas. Yo estoy apoyando a Argentina. Yo creo que sin soberanía, para empezar, o sea, ley de tierras es una locura total. Por más que me afecte o no me afecte, a mí individualmente, ley de tierras es terrible. O sea, ni Videla hizo eso. ¿Entendés? ¿Hay algo más del DNU que te marque o digas, está bien, no hay individualismo, pero yo siento que esto sí me toca? Algo personal que me toca todo. Porque, sí, claro. A ver, contratos laborales precarizados. Me toca a mi hija, me toca a mí si quiero conseguir un trabajo, le toca a mi familia, salud. Me toca a mí, no tengo obra social. Y si la tuviera también me toca, porque las obras sociales y las prepagas también las afecta este DNU. Cobrando lo que quieren, comunicación me afecta, en lo personal también, individualmente me afecta. Perfecto, gracias Ali, voy a seguir preguntando a otras personas. Dale. Buenas noches, bueno, mira, también te voy a mostrar, Mariano, sí. Ahora si querés seguimos hablando con, claro. Otras personas que están en este sector, pero también te muestro lo que es el cordón policial sobre Entre Ríos en la puerta del Congreso, porque te muestro de este lado, donde se están manifestando, pero también a mi derecha tenés lo que es la policía evitando que esta manifestación se extienda hacia Avenida Entre Ríos, hacia Callao, Irigoyen, Rivadavia. Está muy tranquila la noche, hay que remarcarlo, porque tal vez vimos otras manifestaciones u otros momentos donde había bastante tensión. En este caso no, fíjate que la policía está con los escudos abajo, no está haciendo un trabajo más que quedarse en la vereda tratando de que no pasen los manifestantes. Pero como lo podés ver, mirá, los manifestantes están en este sector bailando, tocando el bombo, cantando, disfrutando. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? ¿No querés salir en vivo? A ver, ¿vos querés salir en vivo? Vení. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? ¿Querés salir en vivo? Estamos en A24. No, gracias, viejo. No, perfecto. Bueno, lo que sí te puedo decir es que hay como, además de ese clima de manifestación, hay un clima festivo, Mariano. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿querés hablar? No, estamos en vivo para 24. ¿Para 24? Sí, estamos en vivo en este momento con Mariano Oyente. No sé quién es, pero bueno. Menos mal. Menos mal. No importa, Mariano. Menos mal. Pero digo, menos mal. ¿Querés un punto? Menos mal. Quiere decir que ¿Cómo es tu nombre? Rafael. Vení un poquito para acá por la música. Ok, dale. Rafael, ¿es tu nombre? Sí. ¿Por qué estás hoy acá, por ejemplo? Porque Milei es un gato, como Macri. ¿Esa es tu justificación a la manifestación? Loco, me están ajustando, están haciendo una liberalización de cosas que está mal, digamos. O sea, vos me venís, tenés toda la industria pesquera, a toda la farmacéutica, a todos los sectores. Yo alquilo. ¿A qué te dedicas? Yo soy empleado de una consultora. ¿Empleado de una consultora? ¿Sí? ¿Está con la 1? ¿Se puede saber con cuánto vivís hoy? Está dura la mano, porque yo me quiero mudar y me suben el alquiler ¿A cuánto se te va el alquiler? Y como a 160 un monoambiente, 160. Monoambiente, ¿Cuánto? 160, 170. ¿Y no lo puedes pagar el alquiler? Pero es que me sube el alquiler, me sube... ¿Y en la consultora qué haces? Administrativo. ¿Administrativo? Ajá. ¿Se puede saber cuánto ganás o no lo querés hablar?
que no sé ahora. No importa, bueno, ok, perfecto. Pero vos crees que se te va el alquiler. No, no creo, se me va. No, se te va, estamos de acuerdo. Se te va de arriba el alquiler y no lo puedes pagar. No, o sea, de momento sí, pero a ver, vos agarrás y me... Lo que más me molesta de mi ley es esta cosa que ves acá, es el Congreso. Vení, a ver, negro, vení. No, Raúl, ¿qué es lo que te molesta? El artículo de la ley ómnibus, el artículo de la ley ómnibus que le quiere dar todo el poder a mi ley del Congreso por 2 años, revocable por 2 años, o sea, por su propia elección, es un montón. ¿Qué me estabas señalando recién del Congreso? El Congreso. ¿Te molesta el Congreso? No, el Congreso no. ¿y qué es lo que te molesta? Me molesta que mi ley quiera agarrar y poder todos los tener superpoderes a lo caballo, digamos. Es un montón para mí. Gracias, buenas noches. Si querés, Mariano, seguimos hablando. Busca una persona que te conozca, o por lo menos que no diga que no te conoce. ¿Qué personaje? No, pero... No, mejor. Vení. ¿Cómo, perdón? Que se van a robar todo menos la alegría de la juventud. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro, soy un hombre de 53 años, yo ya soy grande, pero esta gente está disfrutando también de poder expresarse y nos quieren cortar eso, la expresión del pueblo ante una injusticia tan grande. ¿A qué te dedicas? Soy actor, soy profe de teatro y bueno, vengo acá a compartir la bronca que me da, ver cómo en poco tiempo se están llevando todo, están intentando vulnerar la democracia, pasando por arriba del Congreso, a donde hoy venimos a protestar. ¿Dónde laburás? Yo trabajo en un centro de día para personas con discapacidad intelectual. También amenazada por este gobierno para quitarle los subsidios. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos. Hubo recortes de discapacidad. Vení, vamos a alejarnos un poquito porque no te puedo escuchar, Mariano. No, bien, valen todos los testimonios. Gracias, Gonzalo. En un ratito seguimos allí desde el Congreso. Una broma, ¿no? No, pero por supuesto. Más allá de la risotada, a mí me gustaría retomar el hilo de la entrevista con el diputado Brugue. A ver, usted viene de una provincia donde evidentemente la gente quería un cambio, donde la gente votó por otra estructura política, por otra manera de manejar la política. Sin embargo, creo interpretar que hay mucha gente que, por más que haya votado en ese sentido, no crea que se debe eliminar del todo al Estado de la presencia, ¿no?, en la economía, fundamentalmente. Sí, lo que pasa es que nunca se explicitó en campaña, más allá de ciertos eslogans, como ustedes decían recién, la motosierra, etcétera, etcétera, cuál iba a ser verdaderamente el plan. Entonces, mucha gente, por diferentes circunstancias, como bien tú lo dices, quería un cambio que nosotros reconocemos que hay que escuchar, porque la voz del pueblo hay que escucharla, sí. Nosotros somos representantes de ellos, tenemos que escucharlo. El tema era el cómo ese cambio, que no se explicitó en la campaña electoral por parte del presidente Milei. Lo que pasa es que todo lo que vos no discutís y no consensuás, no abrís el proyecto de ley, no sirve. No sirve porque si vos venís criticando lo que pasó en los últimos 20 años... Tienen que estar los consensos. Y bueno... Y los consensos establecen reglas de juego. Y esa regla de juego, en la medida que mayor consenso podamos lograr, tienen éxito. Si no, no van a tener éxito. La imposición se ha demostrado que no ha resultado en ninguna parte del mundo. Y el otro aspecto fundamental es escuchar a los sectores implicados, ¿no? Nosotros, como bloque, estamos recibiendo a los farmacéuticos, a la gente de la cultura, a la gente del agro, a la gente de la producción, a la gente de la pesca, de la yerba mate, del INTI. O sea, hemos empezado nosotros a recibir cuando eso se tendría que canalizar a través de las comisiones. De hecho, les adelanto, estamos buscando un mecanismo con otros bloques para que a una suerte de audiencia pública poder empezar a recibir a los sectores, porque así funciona la democracia y así funciona un parlamento, no con funcionarios del Ejecutivo versus legisladores o legisladores versus funcionarios del Ejecutivo. La comisión no va a convocar a espacios. Es lo que nosotros estamos queriendo reclamar, que se convoque a espacios, porque es lo que corresponde. Nosotros tenemos que escuchar a la gente, qué es lo que opina y cómo le impacta esto y cómo se está enterando ahora de cómo es este modelo y qué es lo que se está queriendo proponer. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado en off de que la Argentina no tiene un defensor del pueblo. Así es. ¿Cuántos años hace que la Argentina no tiene un defensor del pueblo? Del 2009. Del 2009 cuando, desde el 2009, señores. Cuando Mondino renunció. Cordobés. Renunció. Es increíble esto. Sí. Es increíble. Y bueno, lo que pasa es que ahí falla un poco el texto de la Constitución que exige la mayoría de los 2/3 de las dos cámaras para elegir al defensor del pueblo. Es más fácil elegir un miembro de la Corte Suprema que el defensor del pueblo de la Nación.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo con la ley de esta, se imagina 2/3. Si todavía no se cumplió la pauta constitucional de la coparticipación del 94. Claro, así es, efectivamente. ¿No? Brugue, ¿usted ve unido a los gobernadores, más allá del signo político? Yo creo que los gobernadores se están, primero, enterando de qué se trata este nuevo esquema político que se está presentando, ¿no? Es cierto que se han empezado a quebrar sistemas, estructuras políticas, modo de hacer política, y yo creo que se están hoy por hoy acomodando, están enfrentando fuertes crisis, ¿no? O sea, hay provincias que realmente hoy se están encontrando con una situación económica difícil, que tienen que hacer ajustes y que por lo tanto eso les va a implicar esfuerzos, sacrificios y costos políticos, ni dudarlo, en ese aspecto, y es donde yo creo que están empezando a reestructurarse. No veo que haya ligas de gobernadores así sólidas, porque no nos olvidemos que hubo muchos cambios también importantes. O sea, hay provincias que cambiaron de color político, hay provincias que se incorporaron gobernadores que no tienen experiencia de gestión de ser gobernadores y por lo tanto han pasado del ámbito parlamentario al ejecutivo, se están acomodando, están descubriendo de qué se trata. O sea que estamos en una etapa de transición política importante que veremos qué resultado hay. Y otro aspecto fundamental. Este proyecto, a mi modo de ver, le faltó dos cosas. Primero, federalismo, o sea, falta esquemas federales en los textos, de hecho lo hemos criticado recién, y el otro, el más importante de todo, sentido común. O sea, no vemos la humanización de este proyecto, como bien dice la diputada Stolbizer, dice, le falta un poco más de humanización. El mercado por sí solo no va a resolver las cosas, y mezclar la emergencia económica con la apertura del mercado es como un cóctel bastante difícil y complicado y explosivo. Podemos trabajar con la emergencia y la liberación de la economía, la apertura de la economía, tener el proceso con la participación de los sectores, escuchando a la gente y midiendo el impacto que corresponde, ¿no? Bueno, la pauta está en que el gobierno estuvo durante todo el día tratando de, con bombos y platillos, anunciar que hubo un acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo... Es una consecución de lo que estaba. Claro, digo, lo que podría haber sido un gran anuncio o una perspectiva, digo, naufraga en esta incertidumbre que todavía implica esto. Termina de confirmar lo que venían haciendo. El ministro Caputo dijo en la conferencia hace un ratito que si no se aprobaba la ley, lo que venía era mucho peor. ¿No lo toma tal vez como una amenaza? No, digamos, no sabemos qué es lo que viene, lo tendría que explicar. Segundo, no sabemos qué parte de la ley es lo que realmente necesita el gobierno. No creo que necesite el gobierno el tema vinculado a la toga de los jueces, ni tampoco el tema vinculado... ¿Por qué se encono todo el tiempo con el Congreso? O la reforma política, no sé en qué le puede afectar, digamos, a la economía la reforma política que está proponiendo. O sea que la aprobación al libro cerrado de la ley aparece más como una imposición política y no de fondo, que es lo que necesita esos cambios. Ese encono, desconozco, bueno, ha sido el discurso, digamos, del actual presidente de hablar de la casta, hablar de que los políticos no sirven, y hoy, bueno, él está rodeado de políticos. Le guste o no le guste, el presidente hoy es político. ¿Puede haber una estrategia detrás de eso? Posiblemente, desconozco qué es lo que pueda haber, porque no estoy ahí, digamos, viendo cuál es la ventaja que va a tener, porque somos una democracia, la división de poderes existe, y por más que quieran hacer la estrategia que quieran comunicacional o de presión o lo que sea, el Congreso va a seguir funcionando y va a actuar en consecuencia. Al contrario, lo que hay que buscar son los consensos. En democracia hay consenso, le guste o no le guste. No se puede gobernar desde la postura de un ejecutivo solamente. Muchas gracias, diputado Brugue. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Muchachos, ¿nos vamos? Hasta mañana. ¿Sí? Nos reencontramos mañana, equipo de noticias, 9 de la noche en A24. Gracias por habernos acompañado.